En cuanto suelo tener algún ahorro más o menos importante, lo suelo invertir en algún inmueble. A mí me encanta el alquiler tradicional porque me hace sentir que tengo muchísima libertad sin tener que dedicarle muchísimo tiempo. Evidentemente, encontrar oportunidad es mucho trabajo de calle, ¿no? Insistir muchas veces. Es que tienes que dedicarte a ello. Yo no me aseguro de que el inmueble, evidentemente, no tenga problemas a futuro, que sea una buena zona, que yo me asegure que eso se pueda alquilar por lo que estamos hablando. Como porcentaje puro y duro, sería 60 tradicional, 20 por habitaciones y otro 20, digamos, para hacer flip y demás. Hola, muy buenas, soy Richard Gracia. Bienvenidos a De Cero a Rico, donde conoceremos hoy el viaje hacia el éxito financiero de Juan Góngora. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Richard. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Nada, hombre, encantado de tenerte aquí para charlar contigo un ratito, que seguro que tenemos mucho que aprender. Tienes una historia también interesante, así que nada, vamos a hablar un poquito sobre ello. Juan es personal super inmobiliario y ayuda sobre todo a inversores a encontrar las mejores oportunidades de inversión, ofreciéndoles ese enfoque personalizado y estratégico, ¿no?, que muchas veces buscamos como inversores. Además, tiene amplios conocimientos del mercado que los ha ido obteniendo a lo largo de todos estos años en los que ha trabajado como inversor, él también en primera persona, y se centra sobre todo en sacarle el máximo potencial inmobiliario a los bienes raíces que encuentra en Almería. Acompaña también a sus clientes durante todo el proceso, ofreciéndoles asesoramiento, negociando por ellos y así consiguiendo las mejores condiciones para sus inversiones. Eso es todo. ¿Qué te parece un resumen? ¿Algo que me haya dejado? Bueno, no, principalmente que me dedico también al sector inmobiliario por completo, ¿no? Digamos, oye, vacacional, tengo una pequeña empresa vacacional en Cabo de Gata, donde, bueno, me centro muchísimo en verano, ¿no? Que es la parte más importante, donde tenemos la mayor rentabilidad. Y luego, como comentabas, también como personal shopper, tengo también inversiones en alquiler tradicional y por habitaciones. Y actualmente también estoy haciendo un par de flip, ¿no? Ya que estamos un poco casi en invierno, ¿no? Pasando ya la barrera del invierno. Y el vacacional me permite, de nuevo, digamos, puedes potenciarme, ¿no?, en las 4 ramas más importantes del sector inmobiliario, por así Sí, bueno, decirlo. esto es lo que nos pasa a veces con el inversor, los inversores inmobiliarios, ¿no? Que al final empiezas haciendo un tipo de inversión y te picas y acabas haciendo otras, porque bueno, al final se Sí, complementan y son interesantes y tienen claro. diferentes beneficios. Qué bueno. Pues nada, ¿estás listo entonces para empezar con la ronda de preguntas? Sí, por supuesto, cuando quieras. Vamos a darlo todo y bueno, que la gente me conozca un poco más y cómo invertimos por aquí, por la zona de Almería. Perfecto, vamos allá. La primera, ¿qué edad tienes? Pues 39 años, un poco a mi pesar, ¿no? Ya un poco ya asoman los 40 por ahí y empieza un poco ya la cosa a ser un poco más cambiante. Treinta y Pero bien, todo. bien. Bueno, genial. Y una cosita, bueno, ya nos has hablado antes, pero para decirlo como en una frase, si dijeras en una frase a qué te dedicas, ¿cómo lo definirías? Bueno, principalmente el sector inmobiliario, no, en general, no en total, ¿no? Un inversor inmobiliario total, ¿no? Por así decirlo. Genial. ¿Y cuánto ganas actualmente? Pues como te he comentado, que también tengo la empresa de alquiler vacacional, los números son muy dispares entre invierno y verano, ¿no? Si pudiéramos una media anual, digamos que, bueno, 6.000 mensual aproximadamente, más o menos, ¿no? O Ujú. algo así, similar. Y antes de empezar con el sector inmobiliario, ¿a qué te dedicabas y cuánto ganabas entonces? Sí. Pues he trabajado muchos años en una empresa familiar, una empresa que yo me era, digamos, encargado, ¿no? Es una empresa que se dedicaba a distribución alimentaria, restaurantes, hoteles, tiendas y todo esto. Y en el pico máximo, digamos, que gané son unos 2.500 aproximadamente. Bueno, o sea que has multiplicado por dos o por tres en lo que estabas haciendo, ¿no? Y en algunos meses muchísimo más. Qué bueno. ¿Y cuál dirías que es el éxito financiero para ti? Pues el éxito financiero, como hablando puro y duro de números, ¿no? Sería para cualquier emprendedor que fuera un emprendimiento rentable, ¿no? Por así decirlo. Porque ya sabes, como somos los emprendedores, tenemos 1.000 ideas, 1.000 inquietudes, intentamos hacer muchas cosas, pero no siempre todo sale bien. Entonces, para mí, el éxito financiero sería aquello que realmente te guste y sea un emprendimiento rentable. Totalmente. Al final ahí has tocado dos temas importantes, luego vamos a volver a ello, que es el tema del foco, que los emprendedores muchas veces nos desenfocamos rápido, ¿no? O el tema de la rentabilidad, que muchas veces nos centramos en facturar y hay que recordar que el objetivo último debe ser más el beneficio que la facturación. Luego, si queréis, volvemos a eso. ¿A qué hora te levantas actualmente? Pues siempre me he levantado muy temprano, incluso en la empresa que trabajaba antes me levantaba todavía más temprano. Ujú. Actualmente comparto horario con mi mujer, ¿no? Entonces digamos que intento ir con ella de la mano, ¿no? Pero ella se levanta a las 7 de la mañana, o sea que yo también me levanto a las 7 de la mañana, nos acostamos pronto, tenemos una vida tranquila en el que, bueno,
priorizamos mucho la mañana, ¿no? Y no somos muy nocturnos, por así decirlo, así que muy ordenado. Qué bueno, fantástico. ¿Y quiénes consideras que son tus grandes referentes? ¿Quién te ha inspirado? Sí, pues bueno, principalmente mi padre en este caso, ¿no? Porque ha sido también emprendedor, ha tenido su propia empresa y bueno, evidentemente desde muy pequeño he mamado eso, ¿no? He mamado lo que todo cuesta, tienes que tener, oye, mucha disciplina, ser muy constante y que nadie te regala nada. Al final me centro en mi padre, pero cualquier emprendedor que haya tenido unos buenos resultados, ¿no? Al final con mucha constancia y dedicación. Yo pienso que tiene que ser, oye, una mente que tiene que gustarte y ser muy focalizado en eso. Yo incluso los domingos pienso, ¿no? Oye, voy a mirar, por ejemplo, Idealista, ¿no? A ver qué puedo ver por ahí que se me haya escapado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y siempre estás pensando, ¿no? En cómo seguir mirando. Totalmente. ¿Y cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, lo que más me gusta es viajar. Tiempo libre, por ejemplo, ayer, por ejemplo, era domingo, ¿no? Y tuvimos un rato libre, pues nos fuimos a la montaña un rato a pasear, ¿no? Y ver un poco, oye, pues como ha llovido últimamente muchísimo en Almería y para nosotros eso es muy diferente, ¿no? Y aprovechamos siempre ese tiempo libre. Y viajar, digamos, que sería mi pasión principal y en la que en el sector inmobiliario, como tiene muy flexible, por así decirlo, me permite muchísimo tener más tiempo libre que antes, ¿no? Que mi otro trabajo, por supuesto. Totalmente. ¿Está ahora verde Almería después de esas lluvias o tampoco ha sido para Wow, tanto? increíble. Para Sí, nosotros parece Asturias, vamos, sinceramente. espectacular. Bueno, a nivel de deporte, ¿hay algún deporte que practiques? ¿Te gusta hacer algo? Pues siempre he hecho mucho deporte, de muchísimos deportes diferentes, pero ahora me he centrado mucho en los últimos años hago CrossFit, incluso también compito. O sea que la verdad que si me gusta mucho el deporte, intento dedicarle 7, 8, 9 horas a la semana. No Ujú. todos los días de la semana, pero sí 5 días seguro que entreno. Y la Qué verdad que me bueno. gusta mucho el deporte. También es un deporte que combina muchos deportes en sí, por así decirlo, ¿no? Yo he hecho fútbol, ciclismo, he hecho, no sé, pádel, he hecho muchísimo, pero el que más me gusta es este de momento y el que me siento cómodo. A También es ver, cierto que mientras no te exige muchísimo, ¿no? Pero mientras no te bueno. lesiones, el CrossFit me parece un deporte fantástico. El único problema es el tema de las lesiones, que yo también he hecho mucho deporte y con el CrossFit he tenido varias, pero bueno, es Sí. también un tema de eso, de gestionarte bien y de no pasarte, ¿no? Que muchas veces nos picamos. Sí, sí, es mucho de cabeza, ¿no? No llegar a superar nunca los límites, por así decirlo, porque es fácil lesionarse, como tú dices, si no tienes cabeza y coges demasiado peso. Por supuesto. Totalmente, yo que me pico fácil, pues ya te digo, me he roto varias veces. Pero bueno, Sí. y por otro lado, cambiando un poco de tema, ¿a qué dirías que tienes miedo? Si hay algo a lo que le tengas miedo. Sí, pues sinceramente, como te he comentado antes, cerca de los 40, me da miedo envejecer mal, por así decirlo, ¿no? Porque tener algún problema, no sé, pérdida de memoria, por ejemplo, o alguna enfermedad que tengamos, ¿no? Con una cierta edad y no poder disfrutar, ¿no? De una vida más tranquila en un futuro, ¿no? Eso sí, entonces por eso también me molesta mucho o me molesto mucho en comer bien, en tener una vida ordenada, dormir bien por la noche, ¿no? Todo esto me preocupa bastante para poder envejecer, por así decirlo, de la mejor forma posible. Totalmente, ¿no? Al final es, yo creo que uno de los miedos más comunes, ¿no? Al envejecer mal, a la muerte, a la enfermedad, o sea que totalmente. ¿Y hay Sí, porque algo? cuando eres Sí, joven no te preocupa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque estás sano, lo tienes todo y te ves súper radiante. te queda ahí lejos, ¿no? Y conforme vaya vas Claro. cumpliendo 30 y muchos, como hemos dicho antes, Sí, ¿no? sí, sí. 40, ya se va acercando. Sí. ¿Y hay algo de lo que te arrepientas? Bueno, por ejemplo, sí, no había estudiado una carrera. Me dediqué desde muy joven, quería trabajar, ¿no? Quería ganar ya mis primeros ingresos y me centré mucho en eso, ¿no? Oye, pues trabajar lo antes posible y a lo mejor me hubiese gustado dedicarle más tiempo o haber estudiado una carrera sin más, ¿no? ¿Y por Haber qué? estudiado más, no haberme lanzado tan rápido al mercado inmobiliario. ¿Y por qué esperas? ¿Por qué crees que, no sé, por qué te arrepientes de eso? Porque justamente hoy en día, te pregunto esto más, porque justamente hoy en día hay mucha gente, no hay una corriente que denostado desprecia el estudiar una carrera y una pérdida de tiempo, tal, no sé qué. En tu caso justo es un poco al revés, entonces me gustaría conocer tu opinión Sí, al sí, respecto. sí. Sí, porque no sé digamos que me he perdido algo, por así decirlo. Me gustaría saber por mí mismo qué me he perdido, ¿no? No que me lo cuente otra persona, no, es perder el tiempo, vale.
pero sí me hubiese gustado eso. Por ejemplo, hacer un año sabático o hacer un Erasmus, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas cosas El que Erasmus, sí si me... no lo has hecho, el Erasmus, si no lo has hecho, ahí sí que te has perdido algo. Claro. No, pero el hecho, no sé, me lo invento, oye, por idiomas, conocer otra cultura más en Ah, sí, sí, como profundidad. experiencia. Entonces sí considero que dentro de lo negativo sí puedes tener cosas positivas, pero sí me hubiese gustado vivirlo por mí mismo, ¿no? Es lo que quiero decirte. Sí, no, totalmente. A ver, es verdad que al final es una experiencia. Yo que, por ejemplo, sí que estudié, ¿no? Yo no me arrepiento de haber estudiado la carrera porque en mi caso, además, que estudié ingeniería y lo hice en 2 países diferentes y tal, pues como que te expone precisamente a una serie de experiencias, de conocimientos y te estructura la cabeza de una manera que yo no creo que sea perder el tiempo, al menos en ciertas carreras. Yo creo que hay carreras como derecho, ingeniería, incluso medicina, que la gente que conozco que ha estudiado ese tipo de carreras, ¿no? Suele tener Ujú. pues estructurada de una manera concreta, que creo que es positivo, que te prepara o te ayuda, ¿no? En muchos otros aspectos de la vida a tener éxito en varias áreas, ¿no? Entonces, yo personalmente también creo que es algo que la gente, oye, debería aspirar a hacer y que no creo que sea algo que debas desechar tan a la ligera como hoy en día. Claro, claro. Por lo menos intentarlo, ¿no? O ver cómo te sientes tú y, oye, luego puedes decir, pues no, no me interesa, sigo por otro camino y no pasa nada. Luego, a partir de mis 20 y muchos, 30, he estado estudiando muchísimo. Soy profesional náutico. Al final ya sabes, como nos gusta mucho hacer diferentes cursos, unos más grandes, otros más pequeños, ¿no? Pero te tiras luego toda la vida estudiando de alguna forma u otra. O sea que al final Totalmente. considero que estudiar nunca está de más. Bueno, No, no, totalmente. ¿Y tienes algún mantra o alguna frase o algo que te repitas de vez en cuando que te resuene en la cabeza y que te inspire? pues sí, últimamente bastante la de, oye, vive el momento o disfruta del camino, por así decirlo mejor, ¿no? Porque al final, como emprendedor, también tengo el canal de YouTube, diferente formación, y quieres hacer tantas cosas a la vez que no estás disfrutando del momento, ¿no? Te pones a grabar, te pones a mirar inmuebles, te pones a estar todo el día trabajando, y al final emprender no significa estar todo el día trabajando, sino también, oye, dedicarte tiempo a ti, familia, amigos, a tus hobbies, ¿no? Que realmente también te sirvan como valor y también para crecer, ¿no? Yo considero que si disfrutas del momento vas a crecer más rápido, ¿no? No por trabajar 14 horas al día vas a hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante, que todo el mundo pues, pueda disfrutar de su camino y no solamente el tema de inversión o sacar el mayor rentabilidad posible. No, no es eso a lo que hemos venido, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. A mí me pasa a veces que te olvidas un poco, ¿no? Y al final, jolín, no sabes cuánto va a durar este camino, por suerte o por desgracia, ¿no? Y tienes que disfrutar de ello cada día. Es verdad que yo creo que la clave está en el equilibrio, ¿no? No puedes ni vivir siempre trabajando y solo pensando en el mañana sin disfrutar el presente, ni tampoco, obviamente, puedes solo estar viviendo la vida día a día sin preocuparte de nada y sin pensar en el futuro, porque, bueno, pues porque eso, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Sí, Pero hay que saber balancear, ¿no? Por así decirlo, hay que saber balancear eso, ¿no? Y sentirte eso cómodo es. también con resultados y con el camino que estás haciendo. Así es. Y a nivel de libros, ¿hay algún libro que te haya marcado a ti personalmente? Pues volviendo un poco a la misma temática, ¿no? Por ejemplo, el de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Sería algo similar a lo que acabo de comentar, ya que eso, ¿no? Totalmente. Esa persona que lo tenía todo, una persona súper exitosa, pero realmente no tenía a nadie que la acompañara en el camino, ¿no? Ujú. Entonces decidió hacer un vuelco 360 a su vida, ¿no? Para vender todo lo que tenía y sí vivir una vida plena. Entonces sería, a mí Totalmente. ese libro me lo leí la primera vez hasta la mitad y como que me aburrió y luego en el tiempo lo volví a releer y la verdad que sí me gustó muchísimo, ¿no? También un libro, considero que cada libro tiene que pillarte en un momento adecuado, ¿no? Exacto. Eso lo quería decir, que esto pasa mucho con los libros, que con los libros depende un momento, depende del momento en el que te pille y de lo que estés buscando, de lo que necesites. Porque hay libros, si tú estás buscando alguna serie de respuestas o algún conocimiento técnico tal, y das con el libro que es el adecuado o que no lo es que en ese momento te va a aparecer una cosa u otra, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, bueno, has comentado que estudiar carrera no habías estudiado, pero por ejemplo, hoy en día, si tuvieras que estudiar esa carrera que no estudiaste, ¿cuál estudiarías? Pues a mí siempre me ha gustado mucho, o bueno, o me ha ronroneado siempre en la cabeza lo de ah, ingeniero, ¿no? Estudiar alguna ingeniería. Pero bueno, no sé decirte en ese aspecto, ¿no? La verdad. Quizás no me hubiese valido luego para lo que estoy haciendo a día de hoy, ¿no? Por supuesto, pero siempre me ha llamado eso, ¿no? El tema de hacer alguna ingeniería en específico,
sí me ha llamado mucho la atención. El tema de matemáticas, números, sí me ha gustado bastante. Yo sí que, bueno, yo soy ingeniero y sí que te puedo decir que en mi experiencia, al menos personal, es como te decía, yo hay muchísimas cosas que he visto en la carrera, ¿no? Pues yo qué sé, yo estuve pues, en la carrera pues programando brazos robots para coger cosas, o estuve programando ascensores, o estuve diseñando chips y cosas así, que no he vuelto a usar en mi vida. Pero es verdad que mucho de esa información y el familiarizarte pues con la programación, con los números, con las matemáticas, con el Excel, con una serie de cosas, te estructura la mente de una manera diferente. Y yo lo veo que en mis interacciones, de hecho, la mayoría de la gente que me conoce un poco más, enseguida me dice, tú eres ingeniero, ¿verdad? O sea, ya mi manera de pensar, ¿no? Pues, entonces, bueno, pues es lo que te digo, puede ser interesante, tiene eso aquel, ¿no? Y antes hemos hablado de cuánto ganabas, ¿no? En promedio has dicho que, bueno, que más o menos depende del mes, varía mucho en verano y tal, pero ¿cuánto sueles ahorrar o qué porcentaje sueles tratar de ahorrar para luego invertir o lo que sea, obviamente? Sí, te entiendo. Pues realmente en el banco no suelo tener mucho dinero, eso es cierto, ¿vale? Porque en cuanto tengo un cierto ahorro, ¿no? Digamos, me lo invento 20, 25, 30 mil, suelo invertir en algún inmueble. Pero lo que sí solo, tampoco tengo una vida en la que gaste muchísimo, no tengo un coche último modelo, no tengo nada espectacular, solamente gasto, es verdad, cierto más en viajar, que es lo que realmente me gusta. Ujú. Y por esa parte, a lo mejor sobre el 50% aproximadamente. Pero ya te digo, en cuanto suelo tener algún ahorro más o menos importante, lo suelo invertir en algún inmueble. También hago todos los meses, también hago DCA en fondos indexados, que es también otra forma de invertir también, por supuesto. Y poquito más, ¿no? Nos quedaré con ese 50% aproximadamente, que es lo que suelo ahorrar. Digamos, mi gasto mensual aproximadamente es entre 2.000 y 3.000, ¿no? Depende un poco del mes, pero más o menos van por ahí los gastos. Bien. Pues justamente ahora te iba a preguntar eso, ¿no? De en qué inviertes. Entonces nos has mencionado, obviamente, inmuebles, que es lo que comento, entiendo que es la mayoría de tus inversiones, pero también has hablado tema de fondos indexados o carteras. Si me puedes elaborar un poco más en qué inviertes y cómo lo haces. Sí. Pues bueno, en 2016 o por ahí, hice varios cursos importantes de inversión a medio y largo plazo, pero en acciones individuales. La verdad que muy Ujú. contento con el resultado. Lo recomiendo a cualquier persona que le guste, evidentemente, el tema de este tipo de inversión. Pero me di cuenta con el tiempo que aunque tenía buenos resultados, era más como un trabajo, ¿no? Hay que estar todos los días continuamente con las gráficas, analizando diferentes empresas. Y claro, tampoco quería eso, ¿no? Quería tener una vida más Era tranquila. que iba más a corto plazo, entonces era más tipo swing trading lo que hacías o algo así. No, 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 era medio largo plazo. Pero claro, tienes que tener tu punto de salida, tu punto de entrada y estar bicheando diferentes acciones que podían ser interesantes, ¿no? Entonces al Ujú. final me decanté más por la rentabilidad que había tenido, vender todas las acciones y comprar un inmueble o comprar dos inmuebles con hipoteca en este caso. Y ahora lo que hago estoy haciendo DCA en los últimos años con el MSCI World. ¿Vale? En Ujú. este caso, yo utilizo la plataforma de MyInvestor y todos los meses hago el mismo porcentaje de inversión en esa plataforma. Totalmente. ¿Y haces alguna otra cosa o solo inmuebles y el MSCI World? Pues tengo algo en Bitcoin, bueno, en Bitcoin, sí, bueno, realmente en Bitcoin tengo algo, pero bueno, tampoco tengo aproximadamente unos 10.000 euros aproximadamente, tampoco, y no lo toco, no suelo hacer DCA ni nada, lo tengo ahí y, Sí. y Haces no hold. hago mucho caso, la verdad. Perfecto. Sí. Y respecto a la rentabilidad, ¿qué rentabilidad media buscas con tus inversiones? Entiendo que obviamente son diferentes, ¿no? La de los fondos indexados, pues el MSCI World ya sabemos, si es solo el MSCI World, un 6-7%, imagino, depende de media, ¿no? Si estamos hablando de inmuebles, ¿qué tipo de rentabilidad buscas? Sí, pues en inmuebles como alquiler tradicional, aproximadamente sobre un 10% más o menos, ¿no? Lo que suele buscarse y no es tan difícil de encontrar. Luego está haciendo un flip, ahora en zona uno en el centro de Almería, que la verdad que ha sido súper, súper rentable, aproximadamente un 50% de rentabilidad. Y ahí, claro, evidentemente ahí sí, cuando haces un flip, el importe es mucho mayor y te capitalizas muy, muy, muy bestia, ¿no? En pocos meses, ¿no? Entonces, al final, ¿Cómo es la encontraste esa combinación de los oportunidad dos tan factores, ¿no? interesante? ¿Cómo Dime, encontraste perdón. esa oportunidad tan interesante del flip? Porque un 50 está muy bien, ¿cómo encontraste esa oportunidad? Pues en este caso esa era de herencia, 11 herederos, Ujú. ¿no? Y realmente fue llegar en el momento adecuado, en el momento perfecto, porque ya llevaba 6 meses a la venta, incluso habían ofrecido más dinero que nosotros anteriormente, pero la familia había dicho que no.
quizá ya estaban hartos del inmueble, dijeron, oye, vamos a quitarnos ya como sea encima, ofrecimos unos 85.000 euros, ofrecimos al contado, y entonces la verdad que en ese momento dijeron que sí, pero ya habían ofrecido 90.000, por ejemplo, y habían dicho que no. Entonces, al final, ese llega en el momento adecuado. Y luego, bueno, tener un equipo de reformas interesante que no te ceda en el presupuesto, pero que tampoco te dé tanto dolor de cabeza, ¿no? Hay que buscar también esa media también por ahí. Y luego se va a vender, pues eso, sobre unos 200.000 euros aproximadamente. Qué bueno. Sí, También al hemos final invertido también en home staking también, por ejemplo, fotografía profesional. Claro, al final vas a dejar un inmueble increíble en una zona premium de Almería. Entonces, claro, hay que saber cómo hacerlo. sí, al final obviamente la ejecución es importante, pero es verdad que como tú dices, muchas veces hay que estar ahí, ¿no? Que la gente, yo esto lo veo sobre todo cuando empieza en la inversión inmobiliaria, pues se piensa que esto va a ser abrir Idealista, a escribir un par de anuncios y ya está. Y el tema es que hay que currárselo mucho, estar muy presente, hacer muchas ofertas, tener muy buenos contactos, porque el encontrar esas oportunidades, te diría yo que es el mayor reto en la mayoría de los casos. Luego es verdad que la ejecución las primeras veces puede ser algo más complejo porque hay muchas cosas que tienes que conocer o que tienes que saber y tal. Y sobre todo, a ver, si no te has formado, pues probablemente te vas a equivocar en muchas cosas. Si te has formado, te equivocarás en algunas menos y probablemente, como tú dices, te saldrá mejor, ¿no? Si haces bien los pasos y demás. Pero la clave yo creo que es eso, el encontrar esa oportunidad. Por eso te preguntaba, ¿no? Que en este caso, Sí, lo que no, dices. evidentemente encontrar oportunidad es con mucho trabajo de calle, ¿no? Insistir muchas veces. Es que tienes que dedicarte a ello prácticamente para encontrar esa rentabilidad elevada. El otro día fue a ver un inmueble muy parecido, también de herencia, y la familia no quería bajar de 100.000 euros. Oye, pues no pasa nada, yo ofrecía 80, 85. Es decir, muchas veces te van a decir que no. Bueno, la gran mayoría de las veces te van a decir que no. Entonces tienes que Sí, también sí. estar preparado para eso hasta que llegue el día que te digan que sí por diferentes circunstancias. Totalmente. Qué bueno. Y respecto no a lo que más inviertes, sino en lo que más te gusta invertir, ¿qué dirías que es? A mí me encanta el alquiler tradicional porque me hace sentir que tengo muchísima libertad. Yo tengo varios pisos y además, de hecho, yo empecé por este tipo de inmuebles porque mi objetivo principal era la libertad financiera, ¿no? Entonces, claro, quería Ujú. conseguir unos inmuebles que me dejaran pues, esa rentabilidad adecuada sin tener que dedicarle muchísimo tiempo. Y para mí el alquiler tradicional lo amo, para mí lo es todo y si tuviera que invertir más dinero seguiría por ese mismo camino. Porque para mí es que no, te aseguro que hay muchos inmuebles que me tiro 1 año o 2 años sin saber nada de ellos. Y eso te da una tranquilidad increíble. Estoy de acuerdo que yo también tengo muy bueno ese estilo y la verdad es que cuando además tienes un buen inquilino que prácticamente te escribe solo para decirte, oye, ha llegado este factura o este email o tal, y el resto del tiempo no te acuerdas de él y simplemente Ujú. paga tiempo. Es de verdad para mí una de las inversiones más pasivas que hay, ¿no? Junto con a lo mejor alguna acción de dividendos o tal, pero las rentabilidades que te da suelen ser menores, obviamente, que el inmobiliario, si lo haces bien. Así que la verdad que es Luego muy también, interesante. también por contra, por ejemplo, el alquiler, bueno, eso puede pasar en cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de alquiler. Hace un par de semanas un inquilino se quedó durmiendo en la cama y se pegó fuego al colchón. Y entonces, claro, toda la habitación se ha quemado la habitación, he tenido un lío Sí, increíble. Claro, pero claro. bien, bien. Al final toda inversión tiene su riesgo, ¿no? Y al inquilino no le pasó nada, espero que está No, bien, ¿no? Imagino. bueno, por suerte el vecino llamó a la ambulancia, a los bomberos, echaron la puerta abajo los bomberos porque el hombre se quedó inconsciente y lo llevaron al hospital y bueno, solamente inhaló humo, no se llegó a quemar ni nada de eso. Realmente estaba inconsciente, vale, sí, sí, lo que dices. Sí, 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 quedó Nosotros inconsciente. dio un patinete, la batería de un patinete y se quemó el piso entero. Y eso, la verdad, es que a veces son cosas que pasan, bueno, es normal. Vale, y luego, bueno, por otro lado, respecto a la diversificación de tu cartera, porque has comentado que dentro del inmobiliario hacer diferentes cosas, ¿no? ¿En qué porcentaje tienes diferentes tipos de operaciones, ¿no? Unos más largo plazo, otros más vacacional, o otros se lo dedicas más al flipping? ¿Cómo gestionas eso? Sí, pues bueno, realmente como inversión, yo solo invierto mi patrimonio, invierto en alquiler tradicional, algo por habitaciones que tengo, un inmueble por habitaciones y algo de flips también. Pero como Mm. vacacional, solamente es empresa que yo gestiono vivienda de terceras personas. ¿Vale? Vale. Sí, es ahí Pero entonces bueno, gestión. como porcentaje puro y duro, digamos que el 80% está en tradicional y un 20%, bueno,
Sería 60 tradicional, 20 por habitaciones y otro 20, digamos, para hacer flip y demás. Vale, vale, perfecto. Vale, sería algo así. Y luego, por otro lado, ¿no? Respecto al tema del personal shopper inmobiliario, que también nos comentas que, bueno, que también hacías algo, ¿no? Tú ayudas a la gente a invertir, entiendo, en la zona que tú conoces, en Almería. ¿Cómo funciona ese Sí. proceso? Bueno, hay gente que, bien, por ejemplo, tengo clientes que son de, por ejemplo, una pareja que es de Mallorca, ¿no? Que allí, pues, el ticket es 3 veces, es un por 3, un por 4, con diferencia a Almería. Entonces, bueno, busca una vivienda económica, un alquiler también tradicional tranquilo, económico, ¿no? Y yo le ayudo a buscar ese tipo de inmueble que ellos buscan y le acompaño en todo el proceso, ¿no? Me aseguro de que el inmueble, evidentemente, no tenga problemas a futuro, que sea una buena zona, que se pueda alquilar, que yo me asegure que eso se pueda alquilar por lo que estamos hablando. Le busco esa rentabilidad que están buscando, se la encontramos y le acompaño en todo el proceso, firma notaría, si hay que hacer algún tipo de adecuación, reforma, y mi trabajo finalizaría con la búsqueda del inquilino incluido. Luego ya, si ellos quieren que yo le lleve la gestión del inmueble durante todo el año, pues también tendría una tarifa diferente. Totalmente. Vale, vale. O sea, que tú les haces un servicio completo, como decías antes, realmente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el servicio completo, ellos no tienen que hacer nada, ellos están en otra ciudad normalmente, son de otra provincia y ellos no tienen que solamente venir al notario y en el caso de que lo estimen oportuno, ¿no? No siquiera tienen que venir para Es eso. una inversión pasiva, eso sí que mola. Así cuando lo tienes 100% Totalmente, pasivo. totalmente vacío. Sí, sí. Perfecto. Y luego otra pregunta, ¿no? Alguien a lo mejor que está empezando, que quiere empezar a invertir y tal, ¿qué recomendación le darías o qué tipo de inversión recomendarías para empezar? Porque claro, no es lo mismo a lo mejor, pues tú y yo que llevamos ya una trayectoria, a lo mejor pues puedes hacer un tipo de inversiones, ¿no? Pero una persona que está empezando, ¿por dónde crees que sería ideal que empezase? Pues mira, yo por ejemplo, yo empecé de una forma que me parece lo más sano, la verdad. Yo compré un inmueble por unos 54.000 euros y realmente estaba publicado a ese precio, ni siquiera hice oferta porque me pareció, yo hice la cuenta, oye, vale, lo puedo alquilar por 500, vale 54.000, me sale la rentabilidad, vamos a por él. ¿No? Entonces, y era un inmueble que no necesitaba prácticamente reforma, solo cambié las puertas, que a día de hoy, sinceramente, ni siquiera lo hubiese cambiado porque no era necesario. Quizá, por ejemplo, hubiese invertido más en los muebles de la cocina, que estaban peor, y no en las puertas, que estaban más o menos bien, ¿no? Pero bueno, son cosas de los inicios, ¿no? Entonces me centraría más en eso, ¿no? Que si te salen los números, te lances a por él, que evidentemente, oye, biché en la zona, que se pueda alquilar por ese precio exactamente, ¿no? Que el edificio no tenga derramas a futuro y que no necesite demasiada reforma el inmueble, ¿no? Que sea algo muy, muy light, muy simple. Entonces, al final, sobre todo, tomar acción en ello, ¿no? Creo que es importante no estar esperando que te dé ese 12% de rentabilidad y que, oye, sobre todo para las primeras inversiones, que vayas un poco más light y más en seguridad. Yo lo que suelo Total. hacer antes de comprar un inmueble en una zona determinada que quizá no conozca es que pongo un anuncio ancho, ¿no? En el que, oye, pongo unas fotos parecidas o un inmueble parecido y así ya puedo saber con exactitud si es un buen producto o no y si me van a dar esa rentabilidad que yo creo que me van a dar. Sí, 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 realmente se alquilaría, ¿no? Ese precio que tú esperas o se Claro, claro. vendería. También lo puedes hacer para analizar un Sí, flip. sí. Perfecto. Nada, genial. Y bueno, ya un poco por ir cerrando, ¿cuál dirías que ha sido tu inversión más exitosa hasta la fecha de todas las que has podido hacer? Bueno, pues el flip que te he comentado antes, la verdad que con ese 50% de rentabilidad y encima en zona uno, que es un ticket alto, no solo es rentable, sino que también el cash flow es también interesante, claro. Entonces, al Mm. final, creo que esa inversión es la más positiva que tenemos. Y luego, si hablamos de rentabilidad de alquiler tradicional, al haber comprado muy bien hace pocos años, ¿no? Todo el tema del COVID y todo esto, que las viviendas estaban más económicas, y ahora haber subido tanto la renta, tengo viviendas de un 15 o 16% en tradicional, que eso es una locura, ¿no? Por así decirlo, de lo bien Sí, que está, claro. Yo sigo teniendo los mismos gastos, la misma hipoteca, porque es una hipoteca tipo fijo, pero la renta quizás ha subido un 20%. Entonces, claro, ahí una rentabilidad media de un 14, 15, 16, pues creo que está súper bien. totalmente. Y luego, por contra, ¿no? También habrás tenido alguna inversión que a lo mejor pues, ha salido peor. ¿Cuál ha sido la que peor consideras tú que ha salido por rentabilidad o por otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pues eso lo tengo bastante claro porque siempre lo tengo ahí, ¿no? Que, pues, por supuesto que es un piso, fue mi tercer piso que compré y no sé por qué me encabezoné en que yo quería tener un piso de alquiler en el centro de Almería. Y entonces, bueno, se me presentó una posible oportunidad de un piso de fondo de inversión por unos Ujú. 65.000 euros aproximadamente lo compré, pero luego
que el problema de la vivienda no es que fuera cara ni que no se pudiera alquilar, sino que es muy mala vivienda. Es decir, es un primero con ascensor, pero un edificio de 9 plantas y todo da en un plato interior. Por lo que la luz durante el día, por muy soleado que sea y siendo Almería, siempre tiene que estar con la luz encendida, por ejemplo. La distribución es malísima, no tan bien. Entonces, al final, la casa se alquila, no es cara, no me da una muy mala rentabilidad, pero no me gusta nada la vivienda. Y esa vivienda para mí es la peor inversión que he tenido, porque si yo mañana quisiera venderla, por ejemplo, entiendo que sería muy difícil venderla porque es que es una vivienda fea, por así decirlo, ¿no? No tiene nada que te atraiga de la vivienda. Entonces, esa sin duda es mi peor inversión, ya que tengo ahí, bueno, un lastre que a ver cuándo puedo soltarlo. Bueno, si aún así te sigue dando rentabilidad, pues oye, ni tan mal, quiero decir. La mayoría de los Sí, inversores con los que he hablado, incluso yo mismo, hemos tenido inversiones, alguna, pues en la que has acabado perdiendo dinero. O sea que si aún así te sigue siendo rentable, pues oye, fenomenal. sí, rentable es porque te da, ¿no? A lo mejor un 8, un 9 te da, si no es problema por la rentabilidad. Es por mi pensamiento que primero que revalorización del inmueble es más complicado y luego el día que quiera venderla, pues también va a ser complicado, no le ganaré nada seguro y la venderé por lo que me costó o algo así y ya está, ¿no? Y con otra inversión. Bueno, y ya ahora sí, por ir terminando, ¿no? A la gente que nos está escuchando y que, bueno, que se pregunta, pues, qué podría hacer a lo mejor para llegar a ser como tú o para tener una cartera así y dedicarse al tema de la inversión inmobiliaria, ¿qué recomendaciones o qué consejos les podrías dar? Pues bueno, yo para empezar, yo tuve que pasar por un proceso en el que, oye, me tuve que deshacer de todo aquello que no me hacía falta, por así decirlo, ¿no? Yo antes de empezar tenía una hipoteca bastante alta en mi propia vivienda donde vivía y lo que empecé fue por ahí, por eliminar lo que realmente me estaba lastrando. Que era tener un coche de alta gama, tener una vivienda que me costaba 700 euros al mes la hipoteca. O sea, lo que decidí fue vender mi vivienda habitual con esa capitalización que recibí, con ese cash flow, e invertí en mis dos primeras viviendas con hipoteca. Vale, entonces, claro, me salían dos hipotecas a pagar 150 o 140 cada una, algo simbólico, y empecé de esa forma. Luego me fui a vivir por alquiler. Entonces, claro, al final, lo que os recomiendo es que tienes que, oye, saber qué necesitas realmente o cuáles son tus objetivos. Porque, claro, yo podría decir, no, yo me quedo con mi vivienda y si me dan alguna hipoteca, bien, y si no, pues bueno, sigo haciendo lo que pueda. Pero yo tuve Claro, claro que necesitaba empezar desde cero, ¿no? Sin ningún tipo de deuda para poder crecer lo más rápido posible. Entonces, lo importante es esto, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y qué estás dispuesto a hacer por ello? totalmente. Qué interesante. Fenomenal. Y ya sí, por último, una última pregunta. La verdad que ha sido un placer charlar aquí contigo. Me gustaría que me dijeras si puedes algún otro nombre de alguna otra persona que crees que a lo mejor también sería interesante que invitásemos, ¿no? Aquí de Cero a Rico, pero del sector inmobiliario o inversor o de otro sector, ¿no? Que invierta en otro tipo de cosas, pero alguien que creas tú que pueda aportar, ¿no? Al público y a la audiencia y que puedan aprender de su viaje y de su experiencia. Pues una persona súper interesante que se llama Ramón Molera del Acto Inversor, que es Ujú. especialista en alquiler por habitaciones, pero también ha creado una startup de éxito, la ha vendido, o sea que el camino de Ramón es súper increíble y también lo he entrevistado y estoy seguro que va a aportar muchísimo a tu comunidad. Qué bueno, genial. Pues nada, estupendo. Tomaremos nota y le invitaremos a venir también. Así que nada, con esto ya cerramos por hoy. La verdad que ha sido un ratito muy agradable. Creo que hemos aprendido muchas cosas. Seguro que a la audiencia le gusta también conocerte y conocer un poquito más de tu historia personal. Y nada, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nada, a ti, lo que necesiten, por aquí estamos y siempre con ganas de responder, ¿no? Y ayudar a las personas para iniciar su camino inmobiliario. Qué bueno. Pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, gracias, Richard. Hasta luego.